Llega el final del año 2023, un momento perfecto para echar la vista atrás y repasar todo lo acontecido en los últimos 12 meses. Y es que 365 días dan para bastante. Y en este canal que tocamos todo tipo de sucesos, este año no ha sido una excepción también para los crímenes. Tenemos que hablar de un frenético calendario político nacional y también internacional, hasta los dos principales conflictos armados internacionales como Ucrania-Rusia, Palestina-Israel. En el siguiente vídeo realizaremos un repaso cronológico a las informaciones más relevantes que ha dejado el año y que ahora finaliza y que hemos tocado por aquí, por este canal. De este 2023 tenemos que recordar que el 5 de mayo fue el fin de la pandemia. Y es que después de algo más de 3 años de pandemia, ese buen avance de la vacunación y constatación de retirar medidas restrictivas no provocaba nuevos agravamientos ni repuntes de esta enfermedad, y así llevó a la OMS a retirar la emergencia sanitaria, como os digo, el 5 de mayo del año 2023. Un día después, el 6 de mayo, fue la coronación de Carlos III en Reino Unido. Y es que tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el 8 de septiembre del año 2022, el año pasado, su hijo Carlos III fue proclamado el rey del Reino Unido. En cuanto a la televisión y algo muy sonado, el final de Sálvame fue el 23 de junio de este mismo año. Aquí en España, primero fue Sálvame, ese programa de Telecinco que estuvo durante 14 años analizando todo el mundo del corazón, con algunos tertulianos que fueron muy reconocidos. Y tuvo una progresiva bajada de audiencias, decían que había perdido hasta un 40% de sus espectadores. Y hubo diferentes cambios de formato y de presentadores, pero no fueron capaces de conseguir volver a tener los mismos espectadores y decidieron prescindir de este programa. De repente que todavía ni siquiera he leído la noticia al completo, pero quería compartirla aquí con ustedes lo más rápido posible. Esto era la muerte, la crónica de una muerte anunciada, como se dice, ¿no? Acaba de publicar El Mundo hace 6 minutos esta noticia. Mediaset pone fin a la telebasura. Fulmina Sálvame el 16 de junio y entrega las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana. Esto no quiere decir que el programa de Ana Rosa Quintana sea lo que se va a emitir por la tarde. Yo aquí lo que entiendo es que o bien el formato que probaron con Unicor les ha terminado cuadrando. La cadena culmina su remodelación tras la salida de Paolo Basile y cancela el programa de Jorge Javier Vázquez para tratar de renovar su imagen. La productora Ana Rosa gana poder en detrimento de la fábrica de la tele. Algo que dio la vuelta al mundo también fue que la selección española de fútbol femenino fueron campeonas y hubo la polémica del beso. Y es que justo ese 20 de agosto, Luis Rubiales y Jenny Hermoso, la jugadora de la selección española de fútbol, protagonizaron ese polémico beso. Y como no, en agosto tenemos que hablar también del caso Daniel Sancho. Y es que la policía de Tailandia aseguraba que el hijo del actor Rodolfo Sancho se había confesado autor del crimen de un amigo, un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, en el país asiático, en Tailandia. El Tribunal Provincial de esa isla ya ha emitido una orden de arresto y se espera, como decíais, que hoy pase a disposición judicial. Un juez debe decidir si presenta cargos formales contra él. La detención en Tailandia de Daniel Sancho Bronchalo, de 28 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, como presunto autor del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, causó un tremendo impacto tanto en nuestro país, España, como en Colombia, donde Arrieta disfrutaba de una gran reputación profesional. Las informaciones que llegan desde el país asiático son algo confusas, pero poco a poco se va sabiendo detalles que rodean este truculento caso. Uno de esos detalles sería el móvil del crimen, o al menos las posibles teorías que explicarían este grave suceso, ya que a fecha de hoy siguen siendo numerosas las incógnitas y quedan muchos meses por delante de instrucción. El 5 de agosto, tumbado en una toalla en la playa, recibía la noticia en el móvil.
La policía tailandesa aseguraba a EFE que un ciudadano español se había declarado culpable del crimen y desmembramiento del cirujano colombiano en Koh Phangan, al sur de Tailandia, y es que el español, identificado por la policía como Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, estaba siendo interrogado desde el viernes de agosto por la policía tailandesa, la cual aseguraba que este había confesado el crimen y que había revelado cómo había matado al colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Decían que había sido por celos y por temor a que le engañara. Ese 5 de agosto recogían los medios que Daniel Sancho estaba siendo interrogado desde el viernes por la policía tailandesa después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente había llegado un día antes a la isla. El español se encontraba en la comisaría de Koh Phangan y, según recogía la agencia EFE, el lunes podría ser trasladado a la vecina isla de Koh Samui, donde en ese momento pasaría a disposición judicial. Según afirmaron a los medios las fuentes policiales, el joven debe acompañar a la policía a los sitios en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo del colombiano, entre ellos el mar. Y es que un basurero había descubierto el mismo jueves una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de la turística isla, lo que propició que la policía comenzara a investigar un posible crimen. Y es que durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero, el viernes se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía 2 partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos y también unos calzoncillos. La policía tailandesa no había identificado al momento el cuerpo y había señalado a EFE previamente que buscaba el resto de miembros, especialmente la cabeza. Se decía que tras esos descubrimientos la policía tailandesa había decidido interrogar como sospechoso al español, también a raíz de percatarse de que este mostraba cortes y arañazos en su cuerpo cuando se había personado en comisaría para denunciar la desaparición. ¿Pasó de ser un turista más en busca de sol y fiesta a convertirse presuntamente en un asesino? En una isla pequeña donde todo el mundo conoce lo que ocurrió... Oh, Dios mío, parecía un buen hombre. La policía continúa investigando y tiene 3 tareas clave en Koh Phangan. 1. Recopilar todos los restos, unos trabajos que comienzan en el vertedero. Al día siguiente del crimen, algunas partes que la policía confirma que son de Edwin aparecen entre estas montañas de basura. Sein es la persona que las encontró. Nos enseña los puntos donde aparecieron, aquí y aquí. Nos cuentan que eran bolsas dentro de bolsas, que le pareció sospechoso y llamó a la policía. Después del vertedero aparecerían en el mar, en las colinas. Según el testimonio de Sancho, todavía faltan la mitad de las partes por recopilar y todas son fundamentales para el caso. 2. Reconstrucción paso a paso de los hechos, y eso pasa por la playa de Salat. Aquí habría acudido a buscar un kayak para deshacerse de restos y pruebas. Primero preguntó en este hotel precio por horas. Después buscó otra tienda y compró este kayak por 1.000 euros que sigue en la arena de la playa precintado. Y en este lugar clave todavía quedan algunas de las pruebas que pueden ser determinantes en el futuro. Todavía queda en el aire saber de cuántas pruebas se va a acreditar su validez. Y como sabemos, en la actualidad Daniel Sancho va a pasar las primeras navidades en esa prisión de Koh Samui en Tailandia. Sancho Bronchalo, de 29 años, lleva desde el pasado agosto en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio que marcará su vida para siempre. Si la pasada Navidad, en 2022, alguien le hubiera dicho al hijo de Rodolfo Sancho y de Silva Bronchalo que sus siguientes fiestas las pasaría en la cárcel de Koh Samui en Tailandia, seguramente nadie se lo hubiera creído. A pesar de que en Tailandia es un país donde la Navidad no se celebra exactamente como en Occidente, el 97% de la población son budistas y solo el 1,2% se identifican como cristianos. Sus habitantes son grandes amantes de las celebraciones internacionales y, de hecho, las ciudades más grandes o las que son más visitadas por turistas adornan incluso sus calles o sus tiendas con árboles y espumillones, sobre todo en los centros comerciales. Daniel Sancho vivirá unas fechas con mucho calor, a unas temperaturas entre los 21 grados y los 30 grados y una sensación de humedad de entre el 80 y el 72%.
Así el joven español vive a la espera de ese juicio que se celebrará el próximo abril, mientras que sus abogados están luchando para que se mantenga aislado del resto de sus compañeros e intentando demostrar que no hubo premeditación en el crimen de Edwin Arrieta. Es curioso como, aunque el crimen no ocurrió en España, esa crónica negra del año preferida a nuestro país no puede obviar evidentemente el caso Daniel Sancho. Y es que no fue el caso más mediático solo porque su protagonista fuera hijo y nieto de actores bastante famosos en nuestro país, sino también por muchas otras cosas. Es el lugar paradisíaco donde ocurrió la isla tailandesa de Koh Phangan, famosa por la fiesta de la luna llena, por cómo fue esa muerte, esa truculenta historia, con descuartizamiento incluido, que a muchísima gente le llamaba la atención que Daniel Sancho pudiese haber cometido un crimen de tal magnitud. Y por supuesto también por todas las opiniones contrarias que manejan los distintos medios de comunicación y también los canales de YouTube acerca de lo que es el caso de Daniel Sancho. Y es que ese zapeo que hubo en agosto, un mes en el que habitualmente con pocas noticias, solo tenía un objetivo para muchos españoles y era enterarse de la última hora del caso Daniel Sancho. ¿Quién era Edwin Arrieta? Él era Edwin Arrieta Arteaga, colombiano de 44 años y reputado cirujano. Era el hijo menor de su familia, a la que visitaba frecuentemente, aunque se pasara la vida viajando. Viajar por el mundo, eso era lo que a él le gustaba. Él vivía en Chile, vivía 15 días en Chile, 15 días en Colombia, o 15 días en Chile, 15 días viajando por el mundo. Su familia lo describe como una persona alegre, extrovertida y atenta siempre al teléfono móvil. Es una persona que se hacía estimar por todos. Una persona de gran corazón, una persona noble. Que siempre activa el grupo donde se quiera que esté y nos mandaba fotos de todo lo que hacía del coffee time, de todo, del hotel donde se quedaba, de la vista, del mar, de todo donde estuviera. Estudió medicina en Colombia, se especializó en cirugía plástica en Argentina y actualmente trabajaba en su clínica de Montería. Edwin había ampliado sus negocios a Chile, donde operaba frecuentemente. Muy buenos días para todas mis pacientes y las futuras pacientes, pasando por aquí a saludarlas. Aunque también mantenía estrechos lazos con España. Hasta donde yo sé, Edwin tenía unos muy buenos amigos en España. Y al parecer mantenía algunos proyectos en común con Daniel Sancho. No sé qué clase de relación tenían más que algún negocio de hamburguesas. Estos días las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño a Edwin Arrieta y a su familia. Daniel recorrió los más de 10.000 kilómetros que separan España de Tailandia para encontrarse con el cirujano Edwin Arrieta, quien realizó un trayecto más largo, casi 17.000 kilómetros, para verse con el joven español. En este punto ya nos preguntábamos, ¿en realidad querían verse? Lo que pasó en la isla ya se ha contado muchas veces y se volverá a contar porque en el año 2024, en concreto desde el 9 de abril y hasta el 3 de mayo, Sancho será juzgado en Tailandia por un delito que en ese país está castigado hasta con la pena de muerte. Volviendo atrás en el tiempo, ya ese 6 de agosto, un día después de que saltara la noticia en España de que el hijo del actor Rodolfo Sancho decía que era culpable, pero que era rehén de Edwin Arrieta. Y es que Daniel Sancho, el hijo de 29 años del actor Rodolfo Sancho, volvía a confesar un domingo que había cometido el crimen y desmembrado al cirujano plástico Edwin Arrieta en Tailandia. Decía, soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin, afirmaba el presunto autor del crimen a Agencia F. Pero Sancho había dado más detalles de su relación con la presunta víctima. Decía que era una jaula de cristal, pero era una jaula que le hizo destruir la relación con su novia, que le obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho, y aseguraba esto durante unas conversaciones frente a sus abogados de oficio tailandeses, supuestamente, y varios agentes en la comisaría de policía de la isla de Koh Phangan. Pero Sancho volvía a negar que tuviera un vínculo amoroso con Arrieta. Decía, estaba obsesionado conmigo, me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo y meter dinero en la empresa de la que era socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, abrir un restaurante, pero que era todo mentira.
Otra de las cosas curiosas a las que fue preguntado es si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, y él contestaba lo siguiente: no me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo. Insistía en que le estaban tratando bien. Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño. Estas palabras a muchos les llamaron la atención, ya que mucha gente sabe cómo es la policía en Tailandia y algunas noticias que han salido, como por ejemplo el caso de Joe Ferrari, cómo tratan a los presos en lo que sería esas islas y lo que pasa y sucede en Tailandia. Por lo tanto, para muchos que Daniel Sancho contara eso de nadie me ha pegado ni me ha hecho daño, estoy muy bien, la policía me trata muy bien, como decía luego en esa entrevista de Telecinco, a muchas personas le pareció bastante extraño, que quizás podría haber sido todo lo contrario. Bien, me tratan muy bien, la policía me trata muy bien. Para que te hagas la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, que es una Anantara. Es que, vamos, yo había estado en Anantara y es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y lo que me estoy diciendo, ¿por qué estáis siendo tan buenos conmigo? Y me está diciendo, pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento, estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, intente hacer lo que sea, grite, se intente suicidar o cualquier historia. Sí. Y tú no lo has hecho y entonces, bueno, pues se portan bien conmigo, pero yo creo que también porque mañana ya sí que me voy a la cárcel. El mismo 6 de agosto, la policía tailandesa precisaba que el español había sido grabado el martes por las cámaras de seguridad mientras compraba una sierra, cuchillos, guantes de goma, una esponja de cocina, una botella de detergente y bolsas de basura. Y ya bajo arresto y con el visado retirado, las autoridades encontraron a última hora del sábado un kayak con el que presuntamente Sancho decían que había tirado al mar otras partes del cuerpo del cirujano colombiano. Esto decían que lo había comprado a la desesperada por 907 euros. El propio chef, como os digo, había denunciado el jueves la desaparición de Arrieta en esa comisaría. Luego, tras confesar, había alegado que había llevado a Arrieta a su habitación, que el hombre quería tener relaciones sexuales con él, pero que este se negó. Por contra, la familia de la víctima se decía en esos medios al inicio del caso que había declarado la familia que ambos mantenían una relación sentimental desde hacía más de un año. Cuando había acudido a la comisaría, los basureros ya habían encontrado los restos humanos de la víctima en el vertedero. Lo extraño también de estas primeras declaraciones del inicio de los medios es que decían eso, de que la familia había declarado que mantenían los dos una relación sentimental desde hacía más de un año. Lo curioso aquí es que luego la familia dijo que no sabía absolutamente nada de Daniel Sancho. Y lo último que supimos del caso de Daniel fue esa entrevista a Marcos García Montes, en la que veíamos que acorralaba a las autoridades tailandesas. Y es que el pasado jueves, Marcos García Montes, de 75 años, abogado del chef en España, acudía al programa Vamos a ver de Telecinco para hablar de la polémica estrategia de defensa que estaban llevando en el caso de Daniel Sancho. Él decía: cuando se inicia este procedimiento me llama Rodolfo y se me dice si podemos formar un equipo jurídico, que se hace en todos los casos y es el equipo de confianza entre el abogado y el cliente. Otra de las cosas clave que decía García Montes era que el 21 de agosto la policía, que continuadamente había estado filtrando secretos, ese 21 de agosto filtra que ha habido una pelea y es cuando digo que se acabó la premeditación. Dice también que en todo esto aparece ese personaje llamado Big Joke, que parece que filtra a la prensa todo y nadie entiende que le lleven a cenar a un restaurante. Esto en referencia a Daniel Sancho y que Daniel justo diga en esa entrevista para Telecinco que estaba cenando con la policía en el mejor restaurante de la isla. Y por último, en esa entrevista, otra de las polémicas declaraciones de García Montes fue que dijo que el primer abogado que tuvieron, en referencia a Kun Anand, dijo que les había ocultado, por ejemplo, que tenía copias del procedimiento y que no había aconsejado nada bien a Daniel.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay 3 puntos de inflexión. El día 21, cuando yo cumplí años del mes de agosto, la policía, que ha estado filtrando permanentemente, revelando secretos, filtra que ha habido una pelea. Y entonces digo, se acabó la premeditación. Posteriormente aparece... Una pelea entre Sancho y Arrieta. Efectivamente, en el día de los hechos. Posteriormente aparece el fiscal Trumpo Jalichandra, que es el fiscal jefe de aquella zona, entrevistado por el equipo de investigación, que dice lo de la pelea y dice que además cuando cumpla 1/3 de la condena viene para España. Y en todo esto aparece ese personaje que nunca hemos sabido quién es, el jefe de la policía, Big Joke, que parece ser que filtra a la prensa todo, nadie entiende por qué un señor le llevan a comer a un restaurante, se hace una supuesta reconstrucción de hechos sin abogados y fiscal, etcétera, y luego al final ha terminado imputado en delito de decohecho. Y todo esto está regado porque tenemos absoluta confianza en el presidente de la Provincial Court, del tribunal, que se ha portado bien, objetivamente bien, confianza en el fiscal y por supuesto confianza en el reino de Italia, en el rey. ¿Qué ocurre? Pues que según ha habido andando en la investigación, nosotros callados hemos conseguido pruebas en España. El primer abogado que tuvimos, que era contratado por Rodolfo, pues nos ocultó, por ejemplo, que tenía copias del procedimiento y nos obligó a ir Rodolfo y yo al tribunal para que nos dieran copias. Se nos dice, oiga, que las tiene su abogado. También estuvo en prisión viendo a nuestro cliente, no le aconsejó nada bien. El segundo, que era el decano, pues ni habló con nuestro cliente y salió de esa reunión primera diciendo que iba a por la cadena perpetua, tampoco. Y el tercero, el actual, es un hombre bien... ¿Es un abogado de oficio? Abogado de oficio, está trabajando honradamente. Otro punto de inflexión importante... ¿Comparte plenamente las tesis de la defensa aquí en España? Claro, porque en definitiva... La del homicidio involuntario. Claro, es decir... Una pelea en la que acabó con la vida de este hombre y luego ya del descuartizamiento hablaremos otro día. Nosotros examinamos todas las pruebas que hay por parte del fiscal que las presentó en la última comparecencia. Y una vez que hemos examinado todas las pruebas y hemos hablado con este compañero, está claro que el tema va por esa línea. ¿Por qué? Porque no hay premeditación, hay un homicidio imprudente que según el Código Penal tailandés tiene máximo 10 años o máximo 8 años y los encontramos... Tenemos que hablar también de un caso muy triste y que seguramente pasará a la historia colectiva, y fue la fatal muerte de un joven futbolista. Por aquí en este canal también lo tratamos, el caso de Álvaro Prieto, que tenía 18 años, que estudiaba ingeniería y que jugaba en los juveniles del Córdoba Club de Fútbol. Su desaparición, que fue ese pasado 12 de octubre, podría haber sido una de las más de miles que se producen cada año y haber pasado totalmente desapercibida como cientos de ellas. Pero enseguida este caso se constató que podría ser un caso de riesgo y comenzó una intensa búsqueda que trascendió a los medios. Álvaro habría ido el día anterior desde Córdoba a Sevilla para pasar la noche con amigos e iba a volver en el AVE esa mañana del día 12 de octubre. Dicen que se agotó la batería de su móvil, que no encontraba su billete y que intentó colarse en el tren. Lo triste aquí es que Álvaro murió electrocutado por el contacto supuestamente con la catenaria al subirse al techo de un vagón. Y es que una cámara de Radio Televisión Española recogió casualmente la imagen de su cuerpo encajado entre dos vagones. El caso aún deja muchísimos interrogantes, desde los motivos por los que Álvaro no quiso cargar el móvil, como lo ofrecieron supuestamente en la estación, hasta de por qué se tardó tanto en encontrar su cuerpo si murió ese mismo día, según había revelado la autopsia. Y es que por consiguiente el caso de Álvaro Prieto tiene un titular muy claro, y es que fue una tragedia inexplicable. Un desgraciado accidente que acabó esa semana con la vida de Álvaro Prieto, un joven deportista cordobés que tenía toda la vida por delante, que vino a Sevilla a pasar una noche de fiesta con sus amigos y acabó muriendo de una forma un tanto absurda. La angustia de esa desaparición de Álvaro se prolongó durante 4 largos días, tiempo en el que el caso acaparó muchísima expectación mediática, hasta por ejemplo aquí en los canales de YouTube, y que llenó muchas horas de programa y tertulias de televisión y de YouTube. A partir de ahí, como suele ocurrir en estos casos, se inició la búsqueda de posibles responsabilidades por un supuesto, que no real, retraso en el esclarecimiento del caso. Se produjeron algunas críticas a la policía, que había recibido la tarde anterior las imágenes de las cámaras de una gasolinera próxima,
También evidentemente surgieron reproches a Renfe, a la que se cuestiona cómo el joven pudo acceder a la zona de las vías. Luego se vieron en los programas de televisión, como por ejemplo de Telecinco o de Antena 3, que los reporteros grababan esa zona de acceso a las vías y que estaba en muy mal estado por ese muro y esa valla por donde podría haberse colado Álvaro y establecer a ese dispositivo o tren en el cual acabó falleciendo. Hoy tenemos otro caso, un caso con un desenlace muy triste, que es el caso de Álvaro Prieto, con el que vamos a comenzar la entrevista. Pues sí, es una auténtica desgracia. Ha sido el caso más comentado en esta semana, en estos días, y la verdad que es una auténtica tragedia por la búsqueda en vilo, ¿no? Que estuvo durante varios días la familia, la policía, todos los medios de comunicación buscando noticias de Álvaro, y luego todas las incógnitas, todos los misterios y bueno, como el fatal desenlace del pobre jugador del Colo. Sabemos ahora que la policía, en cuanto a este caso, tardó 3 días en recibir lo que es un vídeo clave sobre la muerte de Álvaro Prieto. Decían que el responsable para que pudieran tener ese vídeo que estaba de vacaciones. Sí, hay que recordar que la desaparición de Álvaro fue el día 12, que es puente, que mucha gente se fue fuera. Los procedimientos de la policía en las desapariciones siempre van en la misma línea. Los investigadores, en este caso el grupo de homicidios de Sevilla, lo que hizo fue enviar un oficio, que es como se denomina, a los comercios, a los locales, de la ruta por donde pensaban que Álvaro se podría haber desplazado. ¿Qué sucede? Que este oficio que reciben en el correo electrónico, y una vez que lo miran y que revisan esta diligencia policial, esta petición de información, pues los comercios tienen que hablar con el encargado, con el responsable, con el dueño, y esa persona encargada es el que tiene que transmitir a la policía, enviar los datos que la policía solicita. En el caso de Álvaro Prieto, ese oficio se envió el viernes a la gasolinera de Cepsa, donde se ven esas imágenes, y la policía tardó hasta el domingo por la tarde en recibir el vídeo. La pregunta en este caso es clara: ¿por qué el joven se subió al techo de ese tren? Todo apunta a que será bastante complicado descifrar ese enigma, y evidentemente para esto habría que estar en la cabeza o lo que se le pasó por la cabeza al joven en ese momento. Primero, para acceder a ese recinto ferroviario por una zona prohibida. Segundo, y decidir subirse al techo de ese tren, donde había recibido una descarga eléctrica mortal, y luego acabar encajonado entre los dos vagones, y que justo al ponerse en marcha ese tren, ese día por la mañana, el programa de Mañaneros lo grabara. Lo último que se sabe del caso de Álvaro Prieto es que la Fiscalía de Sevilla estaba investigando los bulos racistas en el caso de Álvaro Prieto. Y es que la juez que investigaba este suceso ya había visionado el vídeo con las imágenes del accidente y que había encargado un informe antes de decidir sobre el más que probable archivo de la causa. Pero la Fiscalía de Sevilla había abierto unas diligencias para investigar la denuncia que la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas había presentado por la oleada de bulos malintencionados a raíz de la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. Y es que muchos de esos mensajes e informaciones no contrastadas, esos mensajes apuntaban a un posible homicidio a manos de un grupo de personas de etnia gitana, después de que Álvaro se hubiera relacionado con una chica esa noche que vino de fiesta a Sevilla. Pero al parecer todo era un bulo, como otros tantos que se difundieron durante esos 4 largos días, tiempo en el que el caso acaparó gran expectación mediática y llenó muchas horas de programas. La atención poderosamente el hecho de que este chaval estuviese en ese tren que está parado y no lo lleva a ningún sitio. Estaba desaparecido, estaba escondido, estaba intentando huir de alguien. Ese es el problema que tenemos aquí. ¿Qué versión están dando? Están hablando de que alguien de una etnia gitana fuese detrás del chaval porque le había quitado a la novia, algo así estaban diciendo. Sí. Bueno, eso habría que cotejarlo bien, habría que contrastarlo, pero me parece una idea un tanto descabellada, ¿no? Que tú quieras llegar a tu ciudad no quiere decir que tú estés desesperado, ¿no? Y que tengas que llegar a esconderte. Meterte en un tren que está parado, que no está encendido, que no hay luz en el vagón, que no tiene corriente ninguna, no lo entiendo. No, me lleva a pensar que este chaval se estaba escondiendo, evidentemente. O estaba huyendo quizá de qué,
de la vigilancia, de la seguridad allí, de la seguridad privada allí. Me extraña un poco, me extraña bastante. Sí, la verdad es que suena bastante raro, sobre todo que era un tren parado, Sí. que no le iba a llevar a ningún lado, porque claro, antes intentó coger otro AVE y ahí fue cuando lo detuvieron los vigilantes de seguridad, pero eso fue antes, ¿no? Como a las 8:50 creo que salía el AVE. Sí. Y ese tren sí que estaba, o sea, sí que se movía, sí que era un tren que iba a salir. Pero, claro, meterse ahí en el medio de esos vagones en un tren que se ve que no iba a salir ni nada, no sé, Sí, sí, es suena muy raro. totalmente extraño. ¿A qué te lleva introducirte en un tren donde tú crees que puedes encontrar ¿qué? ¿Cobijo? Porque tú no buscas cobijo, tú buscas llegar corriendo a Córdoba, de la forma que sea. De hecho, le puedes decir al taxista, que es una de las opciones que yo barajaba, ¿podría hacer una llamada de teléfono, por favor, a mi madre o a mis padres que están en Córdoba? Cargamos el móvil en el taxi y usted me lleva allí, mis padres se lo pagan. No creo que hubiese ningún tipo de problema en hacer eso. Entonces me resulta bastante extraño. Bueno, después ahora que se habla de la autopsia, salió en varios medios ya la autopsia preliminar que revela que Álvaro Prieto... Y es que la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Universitarias colocaba este tuit el 17 de octubre del año 2023 en el que decían: denunciamos ante fiscal la oleada de bulos racistas en el caso de Álvaro Prieto. Los agitadores del antigitanismo aprovechaban ese foco para criminalizar al pueblo gitano sin pruebas y vertiendo más odio. Algunos tuits, por ejemplo, de Alvise Pérez, de Vito Quiles y también otros mensajes de WhatsApp que se habían popularizado. Las horas pasan sin novedades del paradero de Álvaro Prieto, futbolista de 18 años de la cantera del Córdoba Fútbol Club, desaparecido el pasado jueves en su intento por regresar a casa desde Sevilla. Hasta el momento la información es escasa sobre el caso y el dispositivo encargado de su búsqueda sigue atrapado entre las grandes incógnitas del mismo. ¿Cómo pudo desaparecer un joven deportista de élite sin dejar rastro? ¿Por qué abandonó la estación de Santa Justa tras perder el tren? ¿Por qué trató de llegar a Córdoba a toda costa sin contactar con nadie? Vamos a realizar por aquí este vídeo sobre el caso de la desaparición de Álvaro Prieto, una desaparición de hace tan solo unos días. Me parece que cuando estoy grabando este vídeo han pasado solo 4 días desde que este chico ha desaparecido. La secuencia de los hechos, con los datos que manejan hasta ahora las autoridades, sitúan el inicio del caso a las 7:20 del pasado jueves. Se trata del momento exacto en el que Álvaro realizaba su última comunicación con sus padres. Le decía: voy para la parada. Y esas fueron las últimas palabras en un escueto mensaje enviado apenas 13 minutos antes de la salida del tren desde la estación de Santa Justa en Sevilla, en el que pensaba regresar a Córdoba. Este era un tren Avant que conectaba diariamente las dos ciudades andaluzas, que partía a las 7:35 de la mañana, pero Álvaro, sin batería en su móvil y sin acceso al billete o a medios de pago para adquirir otro, no llegó a tiempo para montarse en él, según algunos medios. En la estación de Santa Justa permaneció al menos una hora más, con la esperanza de subir al AVE Sevilla-Barcelona, que justo tenía parada también en Córdoba. En España, como no, también fue protagonista el caso de Esther López, que muchos nos preguntamos si habrá justicia para ella. Este caso evidentemente ocurrió hace casi 2 años, que aún no está resuelto, aunque para el Instituto Armado sí, y es que la muerte de Esther López, vista por última vez con vida ese 13 de enero del año pasado, y hallada muerta el 5 de febrero de ese mismo año en una cuneta de Traspinedo en Valladolid, el principal investigado, Óscar S.M., volvía a comparecer ante la jueza que instruía el caso este mismo mes de diciembre, pero quedó en libertad con medidas cautelares en espera de más pesquisas. Mientras que, evidentemente, la familia de Esther López sigue reclamando que se haga justicia. Y es que hace unos meses la UCO presentaba el informe final sobre el caso Esther López, en el que persistían sus sospechas sobre Óscar. El caso Esther López seguía dando todavía mucho de qué hablar en este año 2023. Lo último que se supo es que decía ese último informe de la unidad operativa de la Guardia Civil que Esther López había sido atropellada para posteriormente ser trasladada en el maletero supuestamente de Óscar, el principal sospechoso, y abandonada en una cuneta. En la reconstrucción de los hechos decía la UCO que el coche conducido presuntamente por Óscar había golpeado con la parte derecha a Esther en el glúteo izquierdo.
Ese informe final de los investigadores de la UCO, tras 2 años de investigación exhaustiva, las conclusiones del informe final señalaban que en el interior de la vivienda de Óscar se produjo un desencuentro con Esther, yéndose entonces esta, y en ese momento Óscar la siguió a pie y después, según el atestado, se produjo la primera agresión, aunque Esther, un poco aturdida, pudo seguir andando y según la investigación, Óscar acudió a su casa y fue entonces cuando se desplazó a donde estaba Esther y la atropelló. Y es que decía la investigación que la altura del frontal del vehículo coincidía con la altura de la lesión que presentaba Esther López según los investigadores. Esther López quedó desamparada y a merced de su agresor. Óscar trasladó en su coche supuestamente a la víctima, todavía con signos vitales, dejándola morir según ese informe, sin brindarle ninguna clase de auxilio. Y la aceleración, sí. Un coche como el de Óscar, que es el que emplea la Guardia Civil, puede alcanzar y superar los 45 km por hora en esa calle. Es importante saberlo porque esa es a la velocidad a la que Esther es arrollada desde atrás por un coche como el de Óscar. Para quien no esté relacionado o familiarizado con las velocidades de impacto, 45 km por hora por la espalda de forma sorpresiva es un viaje muy importante. De hecho, le provocó a Esther una dislocación del fémur que le impedía seguir deambulando y como nadie le auxilió acabó perdiendo la vida. Esto además, avanzamos compañeros, ellos lo acompañan de estas imágenes, colocando un coche igual que el de Óscar en el escenario donde se produce el atropello, haciendo las mismas maniobras que supusieron la muerte de Esther López. Y todo queda claro, salió de su casa acelerando, llegando a los 50 km por hora, van haciendo paso a paso hasta el lugar donde se produce el atropello. Vamos al siguiente escenario, vamos a avanzar porque es importante hablar de las condiciones de visibilidad. 79% de luz lunar, ausencia total de nubosidad y las condiciones desde dentro del vehículo son óptimas para percibir a una persona del mismo tamaño, dimensiones que Esther López. Se valen de la ayuda de una Guardia Civil para hacerlo y se la puede ver con las luces apagadas, con las luces de cruce y por supuesto con la luz de carretera. Si avanzamos podemos ver precisamente... O sea, esto fue un accidente, no vi al peatón. Tú mismo lo vas a ver, Joaquín. Ahí está la peatona. No hay ningún tipo de duda de que en cualquier circunstancia, repito... ¿Incluso con las luces del coche apagadas? Sí, porque estos vehículos, Joaquín, tienen una luz LED. Es verdad que se enciende nada más ponerlo en marcha. Entonces, con las 3 posiciones posibles de la iluminación del vehículo, ayudado del 80% de luz lunar y la ausencia de nubes, por cierto, acabo de caer en la cuenta que, por supuesto... Lleva la misma ropa, imagino, ¿no? A la reina de la reconstrucción. A la Guardia Civil en cuestión se le colocó una ropa como la que llevaba Esther, que no era una ropa oscura, era un chaquetón de color beige que acababa de comprar y que aquí a los efectos se ve... Mira, esto es con luces apagadas totalmente y todavía se percibe. Y dicen los técnicos, por favor, señoría, que el ojo humano es mucho más agudo que cualquier cámara que nosotros podamos utilizar. Vamos a avanzar porque queda una parte muy importante de este informe. Aquí está, la velocidad y la dinámica del atropello. Ellos lo que hacen es coger el coche de Óscar y el cuerpo de Esther López y son capaces de decir por dónde ha sido alcanzada, por la parte de atrás, con la zona derecha delantera del vehículo. El cuerpo de Esther, cuando el coche la alcanza por aquí, hace una rotación en esta dirección, una rotación hacia la derecha, lo que propicia, que te lo decía antes, que reciba un impacto brutal con el espejo retrovisor. Ellos van cogiendo los desperfectos del vehículo de Óscar con las lesiones que tiene Esther López y ambos tienen compatibilidad. Con todo esto, el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico, avanzamos hasta el último vídeo que creo que es el más importante, nos ofrece una reconstrucción en 3 dimensiones de cómo pudo ser el atropello aquella noche. Cómo lo veía Óscar dentro del vehículo, si él es el autor del atropello, cómo era el escenario, que es la urbanización El Romeral, y lamentablemente, que esto es lo más duro de encajar para la familia de Esther López. Y lo último que sabemos del caso es que la jueza estaba investigando o pedía explicaciones sobre las agresiones físicas sufridas por la joven que no cuadraban con el atropello. Y es que la jueza del caso de Esther López había pedido a los forenses que aclararan el origen de 3 lesiones que presentaba el cuerpo de la joven y que no casaban con un atropello.
Esas 3 lesiones era una herida en el ojo, que era un hematoma en el párpado superior derecho ligeramente desgarrado, con equimosis en la piel de dicho párpado. Luego la autopsia también describe una lesión en el cuello, a nivel de la región lateral e inferior del cuello, donde se aprecia una equimosis longitudinal de unos 5 centímetros que llega hasta la zona lateral izquierda de la cara, donde hay pérdida de sustancia. Y la tercera y última que estamos contando sería la lesión de la que tiene dudas la jueza, que está en la mano, y que son las lesiones redondeadas superficiales en número de 9 que remedan un dibujo en forma de cubo en un grupo de 3 y de tamaño de unos 3 milímetros. Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil señalan en su informe las conclusiones del equipo de balística, que sostienen que esas lesiones en la mano tienen un mismo patrón repetido, agrupadas y dispuestas en línea recta en número de 3 y que habrían sido producidas por un objeto o herramienta de características similares a un tenedor. La jueza también pidió a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valladolid que aclararan el origen de estas lesiones y si era posible que fueran producidas en vida. A la espalda de mi compañera Mar Guerrero piden justicia. Hola Mar, buenos días. Buenos días, Joaquín. Sí, desde primera hora de la mañana están aquí concentrados familiares y amigos de Esther López para pedir justicia. Entre ellos está su hermana Inés, que nunca falta, diciendo pues que están ya agotados, ya mental y físicamente, que han podido ver ese informe de la Guardia Civil que les parece demoledor y que no puede entender cómo todavía no se han tomado medidas contra Óscar, el único sospechoso por la muerte de Esther López. Inés, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nerviosos, estamos nerviosos y agotados psicológica y físicamente. ¿Tú has podido ver ese informe, me imagino? Por supuesto, claro, sí, sí. Y es demoledor y no nos explicamos por qué todavía no se ha tomado ninguna medida. Bueno, veremos si hoy la jueza decide tomar una serie de medidas cautelares, retirada del pasaporte, firma en comisaría cada semana o cada 15 días. Muy buenas tardes a todos. Tenemos noticias de última hora sobre el caso de Esther López. Indignación en la familia de Esther. La jueza deja en libertad a Óscar, el único investigado, el principal sospechoso de la muerte de Esther López. Sí que le impone obligación de firmar todos los lunes y le prohíbe salir de España. Y también le retira lo que sería el pasaporte. Aún así hay una indignación brutal que ahora vamos a ver en todos los vídeos que han salido en la prensa. Bueno, ya lo estáis viendo por aquí. La policía empujando e intentando hacer su trabajo en cuanto a lo que estaba pasando ahí a las puertas de los juzgados en Valladolid por este caso tan mediático en España. Pero como os digo, la jueza que instruyó el caso por la muerte de Esther López decretó libertad con obligación de firmar todos los lunes para Óscar Sanz, el único investigado en la causa. En este punto tenemos que hablar también de Netflix, y es que Netflix, como todos sabemos, tienen bastantes documentales de True Crime, como por aquí manejamos en lo que sería este canal, y es que en el año 2023 se habló bastante de 2 docuseries de True Crime, de crímenes, de un crimen constatado y otro sin constatar, en lo que sería en España. Estos serían los casos de Mario Biondo y también el caso de la Guardia Urbana. El primero, que sería el de Mario Biondo, fue un controvertido documental de Netflix sobre la muerte de Mario que se estrenaba también en agosto. Y es que, sinceramente, recuerdo haber estado subiendo lo que serían distintos vídeos de lo que era el caso de Mario Biondo y este documental de Netflix, esos análisis a esa docuserie. Es que justo después ocurrió el caso de Daniel Sancho. Hubo muchas polémicas con este documental del caso de Mario, además de que varios de los entrevistados para el documental revocaron su permiso para aparecer, pues no fueron informados a priori del hecho de que uno de los productores de esta docuserie era Guillermo Gómez Sánchez, representante de Raquel Sánchez Silva entre el año 2011 y el año 2022. Y como os digo, algunos de los entrevistados, como por ejemplo Óscar Tarruella, revocaron su derecho a aparecer en esta docuserie.
La familia de Mario Biondo, padres, hermano y hermana, también comunicaron a Netflix que no querían aparecer, así como el criminólogo, como os digo, Óscar Tarruella, y 2 periodistas italianos a los que se le ocultó quién estaba detrás del documental. Por aquí hace unos meses anunciábamos que se iba a estrenar el documental del caso Mario Biondo y la polémica que hubo en torno al mismo en los medios de prensa. Primero había sacado un vídeo para informar del enfado de los padres de Mario y varios periodistas que iban a salir en el mismo. La familia y el círculo cercano se han sentido engañados por no conocer toda la información relativa al documental antes de participar en el mismo. Tras conocerse la noticia de que Netflix ha confirmado el equipo que se encuentra tras el documental, y es que en el equipo que se encontraba tras el documental estaban Guillermo Gómez y Luis Velo, que eran los productores ejecutivos. Y el primero de ellos era el representante de Raquel Sánchez Silva, viuda de Mario Biondo, en el momento de su fallecimiento. Algo que llamaba mucho la atención y que ha enfadado de sobremanera a la familia del fallecido, que no conocía este dato. Y es que según publican varios medios, los padres de Mario, el policía Óscar Tarruella y 2 periodistas italianos se sienten muy engañados después de haber participado en este proyecto audiovisual. Y es que al parecer en el documental también hablará a cámara por primera vez Guillermo Gómez, aportando su testimonio. La familia de Biondo aceptó y decidió mantener la confidencialidad hasta que han sabido quién se encuentra detrás de este documental. Y posteriormente también sacamos un vídeo informativo exponiendo unas noticias sacadas en la prensa que decían que podrían imputar próximamente a varias personas por el caso Mario Biondo. Y es que evidentemente Santina Biondo, la madre de Mario, pensaba que con esta serie se iba a hacer presión en España para que se reabriera el caso, pero cuando se enteró de que Guillermo Gómez, el manager, iba a hablar, iba a contar su versión, siempre del otro lado, prefirió que no se emitiera. Y es que en el día de hoy ha salido nueva documentación relacionada con el caso de Mario Biondo que podría llevar a la imputación de al menos 2 personas en España. Se dice que esta documentación está siendo estudiada por el juzgado y que podrían haberse diligencias relacionadas con la muerte del cámara. A punto de cumplirse 10 años de su muerte, el caso de Mario Biondo no está aún cerrado y aún podría llevar ante la justicia a al menos 2 personas. El 30 de mayo de 2013, Mario Biondo, cámara italiano y marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, había sido hallado muerto en el salón de su piso de Madrid. Estaba solo y al parecer el escenario no presentaba aparentes signos de violencia, aunque en realidad tampoco se investigó esto último. A partir de este momento daría comienzo una compleja investigación para intentar esclarecer las circunstancias de un caso que despertaba numerosas preguntas y que rápidamente se convertiría en uno de los sucesos más mediáticos de la historia reciente de España. Y también en Netflix decían que había repetido el mismo error de Los últimos días de Mario Biondo, que sería el nombre a esa docuserie de Netflix del caso de Mario, con el documental de True Crime El cuerpo en llamas. Pero también hay que hablar de Las cintas de Rosa Peral, además del Cuerpo en llamas, que era una serie ficcionada del crimen de la Guardia Urbana en España. Luego estaría Las cintas de Rosa Peral, que ya sería un documental de Netflix con la misma Rosa Peral, condenada por el crimen de su expareja Pedro, que daba su versión desde la cárcel en una videollamada para Netflix. Tenemos que hablar de ese crimen de la Guardia Urbana que llenó portadas y portadas desde el 4 de mayo del año 2017, que se encontró el cuerpo calcinado de Pedro Rodríguez en ese maletero de su coche, abandonado y convertido en cenizas a la orilla del pantano de Foix. Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más aquí al canal de Axel.
Hoy vamos a hablar del caso de la Guardia Urbana, también conocido como Rosa Peral, ¿no? Que es la protagonista en toda esta historia maléfica, una historia que por aquí hemos contado ya en el canal en un vídeo que tenemos también por aquí, que ahora también pondré justamente para este vídeo un poco noticiero. Pero ha salido un par de noticias que me han llamado la atención de este caso, sobre este caso, y es que la condenada por el crimen de la Guardia Urbana pide detener el estreno de El Cuerpo en Llamas, que es como se iba a llamar esta serie que iban a sacar en Netflix. Y alega, o sea, esta persona, Rosa Peral, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, dice que podría vulnerar su derecho al honor, esta serie de ficción, ¿no? La investigación de este crimen destapó una red de venganzas amorosas, celo, violencia y toxicidad en el núcleo policial de Barcelona. Y el caso se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos años, con un juicio que se siguió diariamente por televisión. Evidentemente las cintas de Rosa Peral tuvieron bastante polémica, donde la principal acusada del crimen hablaba por primera vez desde la cárcel defendiendo su versión. Sin embargo, muchos decían que para comprender mejor la historia del crimen real de la Guardia Urbana, que se iba a llevar un chasco cuando viera Las últimas horas de Mario Biondo, pero también muchos hacían la comparativa de las cintas de Rosa Peral, ese documental que buscaba supuestamente comprender mejor la historia real del crimen de la Guardia Urbana, pero que muchos se llevaron un chasco cuando se pusieron a ver esas cintas de Rosa Peral y también cuando se pusieron a ver Las últimas horas de Mario Biondo buscando un tratamiento imparcial. Y es que algunos decían que estos dos documentales solo daban voz a una de las dos partes del conflicto y a su entorno, haciendo poco por desmontar una versión de los hechos que había sido probada como falsa por el Tribunal Constitucional en el caso de la Guardia Urbana. A mí me gustaría que con esto se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Lógicamente va a ser muy complicado que yo pueda explicarme, que se me pueda conocer. Yo, por lo que he pasado, por ejemplo, todo esta no sé cómo decirle, este linchamiento que han hecho conmigo antes del juicio, durante y después del juicio, y 6 años después seguimos todavía con el linchamiento. Si en vez de yo ser una mujer, esto le estuviera pasando a un hombre, no se estaría pensando si ha tenido una relación de X o una relación Y. Y a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas que tocaría buscar, porque las pruebas que toca buscar es saber qué ha pasado, qué le ha pasado a Pedro, de qué manera ha pasado. Sinceramente no había visto nada, o sea, no había visto nada de esto, ni sabía que iba a salir las cintas de Rosa Peral en Netflix, y acabo de alucinar con este teaser que sacan aquí, que dice que hay que buscar las pruebas, se está como esculpando 6 años después de que saliera condenada por este crimen, que la condenaran a 25 años, si no me equivoco, o si mal no recuerdo. Me parece muy curioso, muy curioso este teaser. Soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. A mí me gustaría que con esto... Y por último tenemos que hablar del caso de Marta del Castillo. También protagonizó el año 2023 solamente por una de las noticias. Y es ese dichoso informe del teléfono móvil de Miguel Carcaño. Y es que en las últimas semanas sabíamos que en el caso de Marta, el perito entregaba al juzgado el informe del móvil de Miguel Carcaño. Ese martes 5 de diciembre se había entregado en un juzgado de Sevilla, por fin, el informe del móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo. Sin duda este informe protagonizó todas las noticias del caso de Marta, que este es uno de los últimos cartuchos en los que la familia de Marta depositó todas sus esperanzas de lograr la pista definitiva que conduzca al paradero de su cuerpo. Este se trataba del informe pericial que había elaborado Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, tras haber clonado el teléfono móvil de Miguel Carcaño, y que según el propio perito habría información útil, señalaba también el perito, y que el juzgado es el que tenía el deber de valorar que se trataba de hechos relevantes o fundamentales para la investigación. Se hacían eco de la existencia de un nuevo informe técnico de los móviles de Miguel Carcaño y el Cuco. Y esto podría resultar determinante para encontrar el cuerpo de la joven asesinada el 24 de enero de 2009.
Este informe me parece que también había salido justo al final de la docuserie, bueno, era documental, de Marta del Castillo, de Netflix, que seguramente muchos de vosotros hayáis visto. Y al parecer hay noticias sobre eso, hay noticias sobre el informe de los teléfonos móviles de Miguel Carcaño y el Cuco, según indica esta noticia y este periódico. Dicen aquí que el programa pudo hablar en directo con Manuel Huertas, un encargado de elaborar el informe en el que además participó Nacho Abad. Y que tal y como compartió esta persona, Manuel, los datos están a punto de conocerse. La extracción de datos está terminada a falta de presentarlo en el juicio. Y para cerrar, lo último que se sabe del caso de Marta del Castillo es que no habrá una nueva vista para exponer los recursos contra la condena al Cuco y a su madre Rosalía, porque la audiencia no considera necesario celebrar una nueva vista porque constan suficientemente expuestas las alegaciones de todas las partes en las grabaciones del juicio. Y como os digo, no habrá nueva vista para exponer esos recursos contra la condena de Javier García Marín el Cuco y a su madre Rosalía a 2 años de cárcel por un delito de falso testimonio cuando prestaban declaración en el juicio por el crimen de Marta del Castillo celebrado en el año 2011. Este vídeo de todas las noticias de sucesos que hemos cubierto en el año 2023, pasando primeramente por lo que sería el caso de Daniel Sancho en ese 4 de agosto que saltaba la noticia a los medios en España. También esos documentales o docuseries de Netflix como en el caso de Mari Biondo y en La Guardia Urbana, el caso de Álvaro Prieto que a todos nos encogió el corazón. Y luego también hemos hablado bastante de lo que sería el caso de Esther López y por último el caso Marta del Castillo por el informe del móvil de Carcaño y las mentiras del Cuco y de su madre. Y nada más, gente, muchísimas gracias a todos por verme, espero que os haya gustado este vídeo de recopilación de estas noticias. Si han faltado algunos, si queréis una parte 2 sobre este vídeo, puedes dejármelo por aquí abajo en los comentarios. No olvidéis apoyarme con un like, suscribiéndose a este canal para no perderos ninguno de los vídeos, con la campana, y nos vemos en el siguiente vídeo.